Chicos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el tema número 6 que lleva por título ángulo de elevación y depresión. En este tema, chicos, vamos a, en primer lugar, estudiar los elementos que en este caso conforman los, para el estudio de los ángulos de elevación y depresión. Bien. Tenemos, por ejemplo, que tener en cuenta que cuando una persona, un observador divisa, digamos, la parte superior, puede ser de un edificio o también puede ser, digamos, cuando ve un avión que está volando, va a observar, por ejemplo, y esa línea va a ser la visual. Entonces la línea visual viene a ser aquella línea que va a partir de sus ojos. Acá tenemos una línea visual. ¿Ya? En esta línea visual se va a poder observar, por ejemplo, se va a poder observar esta línea que va a partir de sus ojos. Ahí vamos acá a dibujar un segmento por aquí. Ya. Esta línea va a ser la línea visual. Aquí vamos a poner de un color. Ya, esta es una línea visual. Esta línea de color azul. Y el ángulo, tenemos un ángulo de elevación. Ya que en este caso va a ser el ángulo alfa. ¿Ya, chicos? El ángulo alfa. Entonces, el ángulo de depresión, el ángulo de depresión va a ser cuando el objeto se encuentra por debajo de la línea horizontal, que vendría a ser esta línea de acá. Esa línea que ustedes están observando. A ver, vamos a poner un color, ¿ya? Un color distinto. Ya, esa línea de color verde, por ejemplo, ¿ya? Esa vendría a ser la línea horizontal. ¿Ya? Entonces hacia abajo vendría a ser el ángulo de depresión. Y lo que está aquí debajo, el ángulo que forma esa línea visual con esta otra línea, ya también es visual. Entonces ese ángulo que forma viene a ser el ángulo de depresión. Chicos, el ángulo de depresión. Vamos a poner entonces, a ver, otra línea de otro color para diferenciar. Ahí está, la línea de color rojo. Entonces, la línea de color rojo, que es la línea visual, con la línea horizontal, esos dos forman un ángulo llamado beta. Entonces, beta viene a ser en este caso el ángulo de depresión. ¿Los chicos? Entonces, los ángulos verticales van a estar conformados o se van a obtener sobre todo en un plano vertical por la línea, en este caso por la línea visual y la línea horizontal. Entonces van a haber dos tipos de ángulos, los chicos, como les había explicado. Va a ser de elevación cuando el objeto está por encima de la línea horizontal y va a ser de presión cuando está por debajo de la línea horizontal. Aquí tenemos, por ejemplo, dos imágenes, por ejemplo, uno donde un niño está observando, donde un avión está volando, y ese ángulo va a ser ángulo de elevación, y luego tenemos otro ángulo donde una persona, un niño, por ejemplo, está observando un barco que se encuentra en alta mar, ¿no? El ángulo beta es el ángulo de depresión, ¿no? El ángulo formado por la línea visual y la línea horizontal. Estos ángulos, chicos, son ángulos agudos, ¿ya? Ángulos agudos significa van a ser ángulos menores que 90 grados. Vamos a resolver, a ver, dos problemas que va a estar relacionado con el tema de hoy. Vamos a empezar con el problema número 1. Dice lo siguiente, ¿ya?
Desde un punto se divisa lo alto de un edificio. No, se divisa desde un punto la parte superior de un edificio en el cual dice el ángulo que forma es de 45. ¿A qué distancia se halla el punto? Entonces, yo necesito saber cuál es esa distancia, que en este caso viene a ser la longitud X. Bien, chicos, entonces completando, el ángulo que está arriba también va a medir 45, ¿cierto? Porque es un triángulo notable, ¿ya? Este ángulo va a medir 45 y 45. ¿Está bien? Entonces, si la altura del edificio mide 40 metros, entonces por lo tanto el valor de X también tiene que medir 40, porque es un triángulo notable. X tiene que medir 40. ¿Ya, chicos? Muy bien, esa sería la respuesta a la pregunta, ¿ya, chicos? Entonces la respuesta sería X igual a 40. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ya, muy bien, ahí vayan copiando. En la pregunta número 2 dice lo siguiente. Hay una pregunta, ¿quién es Yang Min? ¿Alguien de ustedes sabe quién es Yang Min? No, sí, profesor, ¿quién es Janmin? Eso creo que es Mauricio Carpio. ¿Por qué no escribirán su nombre, de verdad? Tiene que escribir su nombre del estudiante, tener su propio correo, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Dice, desde lo alto en el suelo se observa la parte más alta de un árbol con el ángulo de elevación de 30 grados. Calcular la longitud de la línea visual si se sabe que la longitud del árbol mide 9 metros. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuánto mide el árbol? 9 metros. Bien. A ver, ¿qué se cumple en un triángulo de 30 y 60? A ver, les pregunto a todos. ¿Qué relación guardan, por ejemplo, el cateto opuesto con hipotenusa? Hemos explicado ya las clases anteriores, por ejemplo, la relación entre cateto opuesto con hipotenusa. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? Pregunto. No le escucho. Sí, profesor, no escuché eso. Es el doble, pues, chicos. La línea visual va a ser el doble de la altura del árbol. ¿Ya? Si este ángulo mide 45 grados, a ver un ratito, ¿ya? Vamos a copiar este angulito de acá. Ya está. Ahí vamos a trazar una línea perpendicular, ¿ya? Creo que no se nota por aquí. La imagen creo que no ayuda mucho. A ver, veamos acá. Entonces, cuando voy a trazar esta línea perpendicular, esta línea, aunque hay una línea perpendicular aquí, me ayuda mucho la altura del árbol. Ahí está. Entonces, el ángulo que va a estar arriba también va a medir 60 grados. Va a medir 60 grados. ¿Está bien? Ese ángulo mide 60. Acá lo voy a escribir, ¿ya? 60 grados. Acá va a medir 60.
Entonces acá sería 60, si este ángulo mide 60, entonces X va a ser el doble de 10, que sería 20 metros. Ya, esa es la respuesta, chicos. X es 20 metros. Muy bien, a ver, termina para continuar con la aplicación, ¿ya? Para continuar con los ejercicios de la actividad de aplicación. Un minute, teacher. Profesor, como hizo ahorita eso, ¿va a ser igualito como de la aplicación? Sí, Rapidito, eso nada más, profe. sí. Profesor, está fácil. Profesor, una Repasen sus pregunta, ¿cuál es la triángulos, por respuesta? favor. Profesor, ¿cuál es la respuesta a la 4? ¿Cuál 4? Si no hay 4 ahí. No, de la 1, de la 1. La 1 de cuál. De la 1 de problema resuelve. La respuesta es 40 metros y del segundo es 20 metros. ¿Me lo puede explicar, profesor? No entendí bien. Ya, si no he entendido, voy a volver a explicar en la aplicación, ¿ya? Ya, profesor. En la aplicación. Tienen que, por favor, repasar las clases anteriores, que este tema tiene bastante relación con los temas anteriores. Ya, repasen sus triángulos, chicos, ¿ah? Por favor. ¿Terminaron? Bien, vamos a continuar con la pregunta 1, ¿ya? Espera, profesor, voy a tomar la captura. Chicos, no demoren, por favor, ¿ah? Porque estos problemas no demoran. Eso es más o Ya menos está, demora profesor, puede un minuto avanzar. por problema. Ya está, profesor, No puede tiene por avanzar. qué demorar tanto. Ya, pregunta número 1. Pregunta 1. Dice, desde un punto se divisa lo alto de un edificio de 36 metros. ¿A qué distancia se halla el punto? ¿Ya? Muy bien. A ver, voy a llamar, ¿ya? Mauricio Loarte. Presente, profesor. A ver, en la pregunta número 1, la altura del edificio mide 36 metros, ¿cierto? Sí. Ya, mide 36 metros. Si la altura mide 36, ¿cuánto mide la distancia desde P hasta H? Entonces sería 9, profesor. ¿Cómo va a ser 9? 36 metros, es el mismo longitud. Es 7, ¿no? Sí, profesor. Es la misma longitud. Esta distancia la vamos a llamarle X de distancia, o D de distancia. D. Es igual, chicos, ya les he dicho, igual, es la misma distancia. Esta distancia D es 36. ¿Y por qué es 36 esta distancia? Porque el ángulo que se encuentra arriba también va a medir 45. Ya es un triángulo notable de 45 y 45. ¿Ya? Muy bien, ahí completen el ángulo. Sí, profesor. Vamos a continuar con la pregunta número 2. Gracias, profesor. Ya, siguiente pregunta, ¿ya?
Entendí, profesor. ¿Me puede volver a explicar esa pregunta? Por eso estamos diciendo que en el triángulo, que si la altura mide 36 metros, la distancia también tiene que medir 36 porque los ángulos son iguales. Si los ángulos son iguales, entonces la distancia con la altura del edificio también tienen que ser iguales, porque los ángulos son iguales, ¿ya? Eso es todo, nada más, eso no es difícil, ¿no? Pregunta número 2. A ver, les voy a explicar otra vez, ¿ya? En la pregunta número 2 dice, desde la altura de un edificio de 45, debe ser aquí, yo he puesto 36, ¿no? 45, ¿ya? Dice, se observa con un ángulo de depresión de 45, ya. El ángulo de depresión es este ángulo de color azul, ¿ya? ¿A qué distancia se halla el punto P? ¿A qué distancia se halla el punto P? O sea, se está refiriendo a esta distancia, pues, ¿cuánto vale el valor de D? A él se está refiriendo. Muy bien, completemos a ver si este ángulo mide 45 grados, este ángulo que está debajo también va a medir 45. ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué ese ángulo mide 45? Este ángulo también mide 45. ¿Por qué el ángulo de rojo mide 45? ¿Porque mide lo mismo? No, pero ¿por qué, pues? Está bien, miden lo mismo, pero ¿por qué miden lo mismo? A ver, chicos. Miden lo mismo porque si ustedes observan, esta línea de aquí es paralela con esa línea, pues, ¿no? Es paralela. Y por lo tanto, el ángulo de color azul y con el ángulo de color rojo son ángulos alternos internos. Profesor, solo pongo una pregunta de este tema, profesor. Y como son alternos internos, los ángulos deben de ser iguales. Por lo tanto, la distancia es también lo mismo, 45 metros. ¿Ya? Eso es todo, chicos. Ahí no hay que resolver, hacer cálculos. Solamente hay que recordar qué relación guardan los lados en un triángulo de 45, nada más. Me avisan si terminaron para continuar con la pregunta 3. ¿Terminaron, chicos? Profesor, en la 2 le cambiamos por 45, ¿no? Sí, sí. Ajá. Muy bien, Profesor, chicos. profesor, puedo decir que está papayita el tema, ¿no? Ajá. Sí. Profesor, creo que el tema de acá sí lo termino, profesor, y sí lo puedo mandar. Porque, profesor, de cuento, yo y mi papá vamos a salir a visitar a sus papás, ¿no? Y nos vamos a quedar ahí un día, entonces
Ya. Ok. Voy a venir el sábado, profesor, y como, profesor, puede subir, estoy copiando. Ah, no, pero ¿qué voy a copiar, profesor? Si nomás escribí 36M, ¿no? Sí. Es MMSM. Profesor, tan Ya, facilito. pues, vamos a continuar con la pregunta número 3. Dice lo siguiente. Desde un punto P se divisa lo alto de un edificio de 60 metros. Dice, ¿a qué distancia del edificio se ubica el punto M? ¿A qué distancia del edificio? Te están preguntando por el edificio, por la distancia del edificio. Obviamente se está refiriendo a esto, ¿no? A esta distancia. A esta distancia D, que lo voy a llamar distancia D. Ya, a esa distancia se ubica el edificio. A ver. Entonces, vamos ahí a completar, según como está en el problema, vamos a completar los datos que tenemos. Decimos lo siguiente. Ya. El ángulo que está arriba mide 45 grados porque son ángulos complementarios. Y los ángulos complementarios siempre van a sumar 90 grados, ¿no? Si tengo 45, él es 45. Si la altura del edificio mide 60 metros, eso significa que toda esta longitud que voy a poner con llaves, aquí vamos a poner acá, para que ustedes se puedan guiar, por ejemplo. Ahí está. Toda esta longitud también va a medir 60. ¿Se entiende, chicos, por qué va a medir 60? ¿Se entiende? No, profesor, no entendí por qué. Tiene que medir 60. ¿Por qué tiene que medir 60? Porque Porque los dice ángulos son ese. iguales, pues chicos, los Profesor, ángulos son diferentes. profesor, tengo una pregunta en la pregunta 2. ¿Por Los qué, ángulos son, dime, profesor, por qué en mi hoja dice 36 y en su hoja es 45? 45, estoy diciendo hace rato. Ah, ok, profesor, yo sabía ya que era Ya, 45. entonces, ¿por qué tiene que medir 60? Vuelvo a repetir. Tiene que medir 60 porque los ángulos son iguales. Pues si los ángulos son iguales, las longitudes tienen que ser iguales, no tienen que ser diferentes. ¿Cómo le voy a poner otra longitud diferente si los ángulos son iguales? Ya, tiene que ser igual. Si todo mide 60 y me dicen que M es punto medio, entonces si es punto medio, cada longitud tiene que medir 30, ¿sí o no? 30 metros. Entonces, la distancia de P hasta M debe ser 30 y la distancia de M hacia el punto H también tiene que ser 30. Por lo tanto, esa distancia D también va a medir 30 metros, ya porque es punto medio. Y el punto medio significa dividir en partes iguales. Ya chicos, tomen nota para continuar. Pregunta 4. Ahí los voy a ir llamando, ¿ya? Atentos, por favor, que se les va a ir llamando. Terminé de copiar, profesor. Profesor, este es 30 porque es punto medio. Y como es punto medio, el Por eso 60 yo puedo hacer mide. la 4 de aplicación. Ya, un momento, por favor, que terminen de copiar, ¿ya? Que están copiando todavía. Profesor, entiendo, porque mira, Ya, es profesor. 30, profesor, porque dice punto medio. Y el punto medio es 30 porque es 60. Ujú. Porque 30 más 30 es 60. Ya, me avisan, por favor, si terminaron. Pero, profesor. La asesoría será después de CTA o No, es depende, por depende. Si lo acabamos, en buena hora. si acabamos la aplicación, luego seguimos CTA y luego Sí, continuamos. Sí, porque eso no va a demorar mucho. las 3:40, profesor, hacemos la No, si es asesoría. que hay asesoría, va a ser antes, ¿ya? Va a ser antes. No va a ser a la hora que estén en el horario. Ya, me avisan, chicos, si terminaron. Segundo director.
Profesor, yo no ingresé a la asesoría a las 8:10. Ya terminen, por favor. ¿Ya terminaron, chicos? Profesor, yo ya terminé. Ya, continuamos, ¿ya? Gerard, pregunta 4. Sí, profesor. A ver, dice, desde un punto en el suelo se observa Ya, la profe. parte más alta de un árbol con un ángulo de elevación de 30. El ángulo es 30. Ya, profesor. Me piden cuál es la longitud de la línea visual si el árbol mide 8 metros, ¿no? Ya. Ya, profesor. La longitud de la línea visual, ¿a Es cuánto como va a si ser igual? ¿El doble o el triple? el En doble, esta aquí, profesor. El doble. el doble, claro, el doble. Cuando es 30 y 60, la línea visual va a ser el doble de la altura. Sí, profesor. El doble de 8 es 8 por 2 es 16, profesor. 16 metros. Listo, eso es todo. Gracias. Gracias a usted, Es profesor. el doble, ¿ya? Así nomás de fácil. 16 metros. ¿Y cómo saber cuál es el doble y no es el doble? ¿Cómo saber? Profesor, creo que el tema está Cuando súper. es el triángulo de 30 y 60, pues. El que se lo pone a 90, por eso yo les he dicho, chicos, revisen su video, repasen. El que se lo pone a 90 es el doble del que se lo pone a 30. Así hemos explicado en el tema de triángulo, rectángulo. Ya repasen esa clase para que puedan entender esa clase también. Listo, chicos. A ver, terminen, por favor, para continuar. Ya. Ya terminé, profesor. Yo ya terminé. Profesor, ¿por qué 2 por 8? Porque esa es la relación que se cumple siempre para el triángulo de 30 y 60. Es el doble. Siempre se va a cumplir el doble. Profesor, ¿y si dice elevación de 60 grados? Ahí sí Elevación de sería 60. el triple. No, eso tiene que ver con el ángulo. No tiene que ver con elevación. No, eso tiene que ver con el ángulo. ¿Qué ángulos hay en la figura? Y los ángulos que hay en la figura, ¿qué ángulos son? 30 y 60, que es el ángulo que está arriba, que no lo he puesto. ¿Ya? Solamente con los ángulos, nada más. Ahí no tiene que ver otro. Ya, ese ángulo que está arriba va a medir 60. Ya, es con los ángulos, chicos, ¿ya? No es con otro. No es con otro dato, ¿ya? A ver, chicos, me avisan si terminaron para continuar. ¿Terminaron, chicos? Sí, Profesor. ya. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Sí, profesor.
Siguiente pregunta, pregunta 5. En la pregunta número 5 dice lo siguiente. Dice, desde la parte de un suelo, desde un punto, perdón, en el suelo se observa la parte más alta. Dice, si se sabe que la longitud de la línea visual es 18, calcular la altura. Ya, por ejemplo, en este problema, ahora te están pidiendo calcular la altura, ¿cierto? Ahora te dan la línea visual y te piden la altura del árbol. Ya, te piden la altura del árbol. Ya, a ver, veamos, ¿ya? Miren, voy a llamar al alumno, atento por favor, atentos a los alumnos que voy llamando, a los alumnos, a las alumnas, perdón, Susan Castillo, Susan Castillo. Susan Castillo. Presente. A ver, Susan Castillo. En la siguiente pregunta vamos a calcular la altura, ¿está bien? Ya, cuando quiero calcular la altura del árbol, ya, el cual le voy a llamar H, la altura, va a ser la mitad, ¿ya? Si es la línea visual es el doble, pero si quiero calcular la altura, va a ser la mitad de 18. ¿Cuánto es la mitad de 18? Profesor. A ver, está participando su compañera. Lo siento, profesor. A ver, está para su compañera Susan Castillo, por favor, apague su audio, ¿ya? Le voy a agradecer bastante. Apague su audio. ¿Me escuchó? Sí, profesor. Ya, Lo siento. apaguen su audio, ¿ya? Ah, Ya, ¿cuánto es espere, Susan Castillo? A ver, espere, profesor, porque no le escucho muy. voy a repetir otra vez. La altura del árbol va a ser la mitad de la línea visual. Ya, va a ser la mitad. La mitad de 18, ¿cuánto es? 9. 9. ¿9 qué? 9 metros. Solamente Metros. 9 metros. La altura del árbol, 9 metros. Ya ves, así nomás es. Eso no demora, chicos, ¿eh? O demora en copiar eso de... Terminé de copiar, profesor. Muy bien. Terminé de copiar, profesor. Ok. Terminé, profesor. ¿Se entendió? Sí, profesor. Profesor. Está fácil o Está difícil. bien fácil. Está papayita. Sí, eso no es difícil, chicos. Ustedes lo que tienen que hacer, ¿qué cosas? Repasen su tema de trigonometría, donde dice razones trigonométricas de ángulos notables. Ahí ustedes van a encontrar qué relación se cumplen los catetos con la hipotenusa. Toda esa clase hemos hecho nosotros. Ya tienen que buscar, revisar su cuaderno y ponerse a repasar los triángulos rectángulos. ¿Ya? Ok, Tienen profesor, que disculpe. repasar. Aquí le voy a hacer Para el que ustedes registro de sepan por qué se trigonometría. divide, por qué se multiplica. Todo eso hemos explicado en clase. Profesor, disculpe, quiero hacer el refuerzo de trigonometría. Ya les he dicho, depende, pues, lo que avancemos ahora. Pregunta 6. Vamos a ponerle sus notas, ¿ya? Susan, ¿cierto? Sí, profesor.
Ya, siguiente. Ríos, Poma, Astrid. No se encuentra. No, no está. Muy bien, vamos a ponerle falta, vamos a poner. Derek Torres. Derek Torres. Presente, profesor. A ver, Derek Torres. Dice, a una distancia de 15 metros de un poste se observa la parte más alta del ángulo de elevación de 60. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Cuánto mide el ángulo C? En la pregunta 6. ¿Qué, profesor? ¿Cuánto mide el ángulo C? En la pregunta número 6. 60. 60. ¿Cómo va a medir 60? O sea que 60 más 60 es 120. No, tiene que medir lo que me falta para 90. ¿Ya? Si tengo 60, para 90 me faltaría 30. 30. Ya, no mide igual, ¿ah? Tiene que medir lo que me falta para 90. ¿Y cuánto me falta para 90? 30. 30 grados. Ya, no sé qué pasó, no copia. A ver, un ratito ya. No quiero copiar acá. Entonces me falta 30 grados. Y aquí vamos a ponerle los 30 grados. Ya, este ángulo mide 30. Listo. Ya, en esa pregunta dice, ¿cuánto mide la línea visual de Derek Torres? ¿Qué, profesor? ¿Cuánto mide la línea visual? Le acabo de preguntarle lo mismo a su compañera. Si a 30 se le opone 15, ¿cuánto se le opone a la línea visual? 15. A la línea visual le vamos a llamar X, se le opone el doble del que se le opone a 30. ¿Cuánto es el doble de 15? El doble de 15 es 30. Claro, no puede medir igual, pues, 30 metros. Tiene que ser el doble. Hace rato le estoy repitiendo lo mismo. Tiene que medir la línea visual, tiene que medir el doble de la altura. ¿Ya? Ya, no se olviden, chicos, ¿ah? En pocas palabras, la línea visual es mayor que la altura y mayor que, en este caso, que la distancia del punto A hacia el punto B. Ya no se olviden, por favor, repasen sus triángulos en todo caso. Lo mejor sería repasen sus triángulos. Para que se acuerden. Ok. Si no repasan, no van a saber qué número van a poner en el examen. Ese tema ya hemos visto ya en clase. Profesor, la respuesta sería 30 metros, ¿no? La respuesta es 30 metros, sí, el doble. También ya copié, profesor. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. No sé si hay pregunta. Pregunten, chicos, si tienen dudas. Pregunten, por favor, si tienen dudas. A ver, sigamos ya. 7. Pregunta 7 dice, la altura de un poste mide 14, ¿cierto? Un auto se ubica en el punto A con un ángulo de depresión de 30, ahí está el ángulo azul de depresión. Calcular la longitud de la línea visual. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer en este problema es vamos a trasladar ángulos. Si este ángulo mide 30 grados, este ángulo va a medir, ¿cuántos, chicos? 30. ¿Por qué va a medir 30? Porque son ángulos alternos internos.
Ya 30 mide el ángulo A. Y el ángulo C, este ángulo de color verde, ¿cuánto va a medir, chicos? Pregunto, ¿cuánto mide? Triángulo vale 30. No, 30 no, pero es que yo lo estoy copiando, no mide 30. Va a medir 60, ¿ya? Profesor, en el de Vibra 2 por 15, ¿no? Pues yo no por para comprobar. Ya. Entonces, vamos a preguntar, a ver. Vamos a preguntar a Stephanie Arbildo. Presente. A ver, Stephanie, si a 30 grados se le opone 14, a 90, ¿cuánto se le va a oponer? Vamos a explicar eso también, ¿ya? Profesor, ¿y las demás preguntas? Estoy explicando, por favor. Yo no sé por qué están interrumpiendo. A ver, se le pone, a 30 se le pone 14, a 90 se le pone el doble, pues, el doble de 14. El doble del que se le pone a 30. ¿Cuánto vale el doble de 14? 28. 28 metros, ¿no? Eso es todo, chicos. ¿Acaso hay para calcular operaciones? ¿Qué le copié, profesor? ¿O está difícil eso? Usted fue yuca, Más fácil no hay, ¿eh? Está papayito, como dicen algunos, ¿no? Muy bien. Profesor, está recontra papayita. Profesor, la respuesta es 28, ¿no? Sí, 28. A ver, Sebastián Pérez. Presente, profesor. Ya, a ver, le voy a llamar, ¿ya? Dice. Aquí la respuesta es 28. Desde un punto ubicado a una distancia de 20 metros, dice, se divisa la parte más alta con un ángulo de elevación. ¿Cierto? Ya, ¿cuál es la pregunta? Calcular la altura de la torre si la tangente de alfa, ¿cuánto mide la tangente de alfa? La tangente alfa tiene 20. No, dígame cuál es el valor de la tangente de alfa. De alta es Sí, 3 ahí cuartos. está. 3/4, ¿cierto? Sí, sí, 3/4, muy bien. 3 cuartos. Ya, eso lo vamos a reemplazar, ¿ya? Miren, atento cómo vamos a reemplazar. Ok. Atento cómo vamos a reemplazar. Ya, entonces, la tangente de alfa es 3/4. Ya, pero yo le pregunto, antes de escribir el valor de la tangente, le pregunto, ¿cuánto es la tangente de alfa, pero en el gráfico? ¿Cuánto es la La tangente tangente de de alfa alfa. en el gráfico, pero? ¿Se acuerda? Es cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, si es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, la pregunta que le hago es, dígame a ver, ¿entre quiénes voy a dividir? ¿Entre Entre quiénes voy a 4. dividir? No. H entre 20, pues. H entre La 20. tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y el cateto opuesto es H H.
dividido entre 20. Dividido entre Profesor, ¿puede 20. subir a las 7? A ver, un ratito su compañero está participando, por favor, les estoy diciendo. Ya, ahí está. La tangente es h entre 20. Y aquí tenemos otro dato de la tangente, que es ¿cuánto? 3/4, ¿cierto? Sí, 3 Ahora, cuartos. ¿qué voy a hacer con estas dos tangentes? Lo vas a igualar. ¿Y cómo vas a igualar? De la siguiente forma. Vas a Multiplicando. igualar de la siguiente forma. Mira, escúchame, este también es fácil. H entre 20 voy a igualar a 3 entre 4. ¿Ya? H entre 20 va a ser igual a 3 cuartos. 3/4. Ya. Ahora, el número 20 va a multiplicar con el 3 y va a dividir con el número 4. Entonces decimos, despejando, tenemos que H es igual a 3 por 20 entre 4. 3 por ¿Cuánto 20 sale entre aquí? 4. 3 por 20, 60. Entre 4. 12. No, 15, no es 12. Ah, 60 entre 4 es 15. Gracias, Jorge. Listo. de Esa es nada, la profesor. respuesta, chicos. La respuesta es 15 metros. A ver, tome nota para continuar. Siguiente pregunta, ¿ya? Pregunten, chicos. Profesor, hasta ahorita esa es la pregunta más grande, ¿no, profesor? Sí. Estamos igualando, ¿por qué? Porque tenemos dos datos. Mira, tangente de alfa, 3/4. Tangente de alfa, h sobre 20, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ya? ¿Por qué se pone primero primero, ¿por qué se pone h? Porque el cateto opuesto de alfa es h, pues mira, ahí está. Y el cateto adyacente, hemos dicho nosotros que el cateto adyacente es el que está al lado, pues, ¿no? El que está a su lado, que sería 20. H entre 20 igual a 3/4. Multiplicamos en aspas, 60 entre 4, 15. Bien, chicos, me avisan por favor si terminaron para continuar. Profesor. Profesor, le voy a decir algo. Yo hice toda la extensión ya. Toda. Esta va a ser A la ver, única. Naomi, a ver, atentos por favor. Naomi, Presente, profesor. a ver, Naomi. En la pregunta 9 me dicen, se observa la parte alta de un poste con un ángulo de presión alfa, ¿no? La cotangente es 4, ¿cierto? Ya, vamos a escribir entonces los datos, Naomi. La cotangente es 4. La cotangente de alfa por dato es 4. ¿Cómo se define la cotangente, Naomi? ¿Te acuerdas? ¿Cómo hallamos la cotangente en ese triángulo? ¿Te acuerdas? No, profesor. ¿Qué pasó? La cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto, que sería 20 entre X. ¿Está bien? Sí, La profesor. cotangente es 20 entre X. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Vamos a igualar. ¿Ya? Acá hay una cotangente de alfa y acá hay otra cotangente de alfa. Voy a igualar. Ponemos entonces 4 es igual a 20 entre X. 4 es igual a 20 dividido entre X. A ver, Naomi, el X multiplica y el 4 va a pasar a dividir. ¿Ya? El X multiplica y el 4 va a pasar a dividir. Por lo tanto, me estaría quedando X es igual a 20 entre 4. ¿Cuánto es la cuarta de 20, Naomi?
5. Listo, eso es todo, no. La respuesta es el número 5. Profesor, hemos terminado. Gracias, profesor. Profesor, Ok, profesor, hemos terminado rápido. vamos a continuar. Hemos acabado, pero rápido. Listo, chicos. Me voy a copiar, profesor. Vamos a Profesor, continuar. hoy día rompimos récord de la pregunta más, del tema más cortito. Demoramos 55 minutos. Muy bien, continuamos ya. Profesor, yo demoré 55 A minutos haciendo ver, la por clase. favor, chicos. Atentos. Profesor, ¿a qué hora ingresamos a...? Vamos a continuar ahorita. 10 minutos para acabar todo. ¿Eh? Ah, En 10 minutos se acaba esto. No sé por qué algunos están demorando mucho. Profesor, espere, estoy copiando la... En 10 minutos acabamos esto. Si es exponer respuesta. terminé de copiar, profesor. Espere, profesor. Cuando usted estaba haciendo la aplicación, yo ya estuve haciendo también la extensión, es muy fácil, ya lo hice, casi voy a acabar ya. Ya, pregunta 1. Atento, por favor, a los que voy llamando. ¿Ah? Atento, por favor. Nicolás. Eso me Dime. falta la 9. Ah, le faltan. Le voy a preguntar a otro estudiante. ¿Ya? Benjur. Profesor, yo le dije Presente, en el profesor. chat, profesor. Ya, Benjur, pregunta 2. Ya, pregunta 2, Benjur. Atento. ¿Ah? ¿Por qué, profesor? Si yo puse que A quería ver, hacerlo. Fernández, Nicolás, rapidito, por favor. ¿Ah? Rapidito. El profesor le quería decir algo más, que ya yo terminé la extensión, yo también. Ya, lo felicito, muy bien. el baño, profesor. Ya, dice, ok. El punto P se divisa la altura de un edificio de 35 metros, ¿ya? El ¿Quién está ángulo preguntando? que está arriba va a medir también 45. 45 metros. ¿Ya? Porque Me es un toca a mí, triángulo isósceles. Ya, Nicolás va a participar en la pregunta 2 o 3. Ya, Iba una a de ser la estas, ¿ya? 1. Profesor, usted dijo que Benjún haga la 2. Ah, pregunta 2, entonces estaba la 3, ya. Profesor, ¿Cuánto llegó a la mide la 4. distancia? Profesor, Sería, profesor, D igual 35 metros. D igual a 35 metros. Y eso es todo, ¿ya ves? Sí, Listo. profesor, se acabó. 35 metros. 35 metros. ¿me está preguntando a mí o Frank, Miss? Estoy preguntando a Eric. También le copié, profesor. Ya, me avisan por favor si terminaron para continuar. Me avisan. Profesor, profesor, terminé de copiar. profesor, la 2 me sale 50 metros. Benjamín Velázquez hice la quiz de extensión. Profesor, en la 3, como voy a hacer yo la 3, me sale 40 metros. Ya, ok. A ver, Benjur, siguiente pregunta. Ok, profesor. Dice, Pero desde la altura de un edificio de 50 metros se divisa el punto B con un ángulo de presión de 45. Sí, ¿A qué profesor, 45, distancia se 45 halla el de punto P? Ya, distancia es el ángulo inferior va a medir 45. Sí, profesor, eso yo lo puse, la respuesta es 50. 50, muy bien. Al ojo, ¿no? Facilito, teacher, dígame otro, teacher, la 3 quiero. Ya le llamé ya. Entonces, Próxima. a ver, Por lo tanto, No, esta sí. distancia es 45. 50, perdón. 50 metros. Ya, listo, chicos. Tomen nota para continuar. la respuesta sería 40 metros. En la pregunta 3, Sí. no, La no que es me- 40. No es 40. Profesor, ¿lo puedo decir la respuesta a la número 3? Ya en el chat privado, a ver, dígalo. No es, Nicolás, esa respuesta. Pregunta 3, Nicolás. Dice, desde un punto P se divisa lo alto de un edificio de 40 metros. Me piden la distancia.
del punto M. Listo. Este ángulo también va a medir 45. Porque son iguales. Porque son iguales. Así es. Porque son iguales. Si me piden a qué distancia del edificio se halla el punto M, entonces se está refiriendo a esta distancia, le voy a llamar X. X, pero creo que X es esa distancia. 20 metros, profesor. X. ¿Todo cuánto mide? 40 metros, Todo todo es mide 40. Si es punto medio, entonces tiene que ser ¿cuánto? 20 metros. Claro, que todo tiene que medir 20. Tiene que medir 20 metros. 20 O sea, metros. Y punto por medio. lo tanto, X mide 20 metros. Eso es todo. Eso es lo que le dije en el Ahí chat. no van a hacer ningún cálculo, ¿ah? Eso es lo que le Listo, dije. ya he visto su respuesta, Jonás. Ya he visto, ya. Listo, 30. Profesor, no espera un ratito que le quería decir que me faltaba la 9. A ver, termine de una vez, por favor, no se demore. Profesor, ¿voy al baño? Ok, no se demore, porfis. Profesor, ya acabé todas las preguntas de la extensión, solo falta mi evaluación. Ok. A ver, atentos que voy a llamar por asistencia. Mauricio Loarte, Presente, profesor. La Nazca, Nathaniel. No está, ¿no? Faltó. Ya, a ver, ¿quién más vamos a llamar? Alison Rodríguez, Sí, profesor. presente. Mantengan la cámara encendida, por favor. ¿Ah? Mi cámara está encendida. Estoy Voy a ver qué hablando alumnos no. en forma general, estoy hablando. No estoy Profesor, ¿puedo subir? mencionando nombres. ¿Puedo subir, profesor? ¿Profesor, puedo subir? Ya, un momentito, ya, un momentito. Villanueva, Juan José. Faltó. Benjamín No es Velázquez. Benjamín Velázquez. Presente, profe. Benjamín Velázquez. Andrés Robles. Presente. Rivas Palomino. Presente, profesor. Yalín Oncoy. Presente, profesor. Mauricio Loarte. Presente, profesor. Muy bien. Ismael. Presente, profesor. Ya, Ismael. Ya, chicos, continuamos. Continuamos. Profesor, ¿a quién ha llamado? Al final voy a decir los nombres que han faltado, ¿ya? Mauricio Carpio. Presente, profesor. Natsumi. Presente, profesor. Natsumi, ¿no? Mariana Villagaray. No está, ¿no? Está para faltar, ¿no? Sí. Solo Viena creo que no ingresa. Muy bien, chicos. Hay alumnos que van a ir al vacacional, ¿no? ¿No? Se van a... Mía Rojas. Mía Profesor, ¿puedo ir al Rojas. baño?
Mía Rojas, sí. Mía Rojas se encuentra. No se encuentra, ¿no? Faltó, ¿no? Vaya al baño, por favor, no se demore, que ya empezamos. Guillén, Ariana. Ariana Guillén. ¿Profesor, puedo subir? No está, Ya, le profesor. voy a poner falta. Falta, le voy a poner. ¿Profesor, puedo subir? Ya, continuamos ya. ¿A qué pregunta? Tómenle fotito, por favor, ya empezamos. No demoren, chicos. Pregunta 4, 5, 6, puede continuar, profesor. No se puede meter. 4. Profesor, yo ya me puedo salir porque ya acabé con toda la extensión, ya acabé Ya, la si ya terminó, ya puede salir usted nomás. Felicitaciones. Profesor, antes me puedo preguntar a mí antes de salir porque después no voy a tener, ¿cómo se llama? Nota oral. Nota oral. Ya. A ver, lo voy a llamar en la pregunta 4, ¿ya? Dice, en la pregunta 4 me piden calcular la longitud de la línea visual. Ya, de la línea Ya. visual. Si me piden calcular la línea visual, entonces decimos acá lo siguiente. Si a 30 se le opone 6, ¿qué longitud se le opone a 90? A ver, a 90 se le ¿Es el pone doble o la mitad? doble. Claro, pues, el doble. Eso no demora mucho. Eso es para hacer en menos de un minuto. El doble, X es igual 2 por 6. Y igual X igual a 12 metros. La 12 respuesta metros es todo. Ya muy bien. Jonás. sí, profesor. Listo. Chao, profesor. Nos vemos, chao. 12 metros. Ya. No sé, alguien está levantando su mano. ¿A qué hora entramos, profesor? ¿En 10 minutos? No, vamos a acabar. 45 por ahí será. Ya, pregunta 5 y 5, 6. Los dos últimos quedan como tarea, ¿ya? Profesor, ¿pero qué tarea? Ya yo hice todo. Ya, el que no ha terminado, pues. Ok, A ver, atento, por favor, que voy a seguir llamando. Profesor, Aular, ¿la 8 y la 9 Omar. quedan como tarea? ¿O las 5 y las 6? Nicolás, falta Nicolás. Nicolás, Profesor, pero si a Nicolás ya le llamó. no le he Profesor, llamado. No, me ha llamado la... Le llamó, profesor. ¿Le he llamado? ¿Te acuerdas que me equivoqué en la 3? Ah, Ahí ya, me sí, ya está bien, ya. Ya, listo. Ya. Jade, a Jade no le he llamado. Profesor, A ver, pregunta 5. En la pregunta 5 me piden calcular la altura del árbol. Si quiero calcular la altura del árbol, voy a dividir o multiplicar. Si me dicen que la línea visual mide 14. dividir, profesor. Claro, es la mitad. La mitad. Dividimos 14 entre 2. Entre 2, la respuesta sería 7 Nada más, chicos. Eso no es difícil, ¿ah? En el repaso vamos a hacer algunas preguntas más, un poquito más ya de nivel. 7 metros. Listo. Terminé de copiar, profesor. Ok. Me avisan, por favor. ¿Terminaron? A ver, sigamos ya. Mauricio Carpio. Mauricio Carpio. No responde, profesor. Mauricio Carpio. A ver, la pregunta 6. En la pregunta 6 me piden calcular la longitud de la línea visual, ¿cierto? Ya. Si este ángulo mide 60, el ángulo que está arriba, ¿cuánto mide?
¿Cuánto tiene que medir? A ver, ya he explicado varias veces ya. ¿Cuánto mide el ángulo superior? 30 grados, no se olvide. 30. ¿Por qué 30? Porque 60 más 30 es 90. ¿Ya? No se olvide, por favor. Ya. Siguiente. Si a 30 se lo pone 18, ¿cuánto se lo pone a la línea visual? ¿El doble o la mitad? ¿Se está preguntando a alguien, profesor? Le estoy preguntando a Mauricio Carpio. A Mauricio Carpio estoy preguntando. ¿Cuánto es Mauricio Carpio? ¿El doble o la mitad? No recuerda. Es el doble, pues les he dicho. El que se lo pone a 90 es el doble del que se lo pone a 30. ¿Cuánto es el doble de 18, Mauricio Carpio? Sume, si no, 18 más 18. Profe, ¿Cuánto es, Mauricio? profe, ¿puedo decirlo yo? A ver, Benjamín, ya, a ver usted, puede decirlo. A ver, dígame. 36. 36, pues, el doble, ¿ya? El que se lo pone, 36. Ya, la pregunta no está difícil, ¿no? Benjamín. Gracias, profe. Ok. Ya, no se olviden, ¿ah? Pregunta 7. Ya, la línea visual acá igualito, ¿ya? Si él mide 30, acá también lo completas. 30, acá le pones 30, es igual. Y el ángulo que está a su costado tiene que medir ¿cuánto? 60. Tiene que medir 60, pues chicos, ¿no? Si usted mide 30, este angulito mide 60. ¿Por qué mide 60? Por el complemento, pues chicos, ¿no? El complemento de 30 es 60. Listo. Ya, acá acabamos, ¿ya? Aquí acabamos. Listo. Entonces, X va a Profesor, ser ¿me el puedo doble de retirar, 14. profesor? Dime. Diego dice, ¿tú me puedo retirar, profesor? Ya, ok. El doble de 14 sería 28 metros. Ya, chicos, ahí nos quedamos. Los dos ¿A qué hora nos conectamos? Profesor, ¿podría bajar un poco? CTA. van a ingresar a las 2:40 y... A ver, un ratito ya. 2:50, 12:50, 12:50. Ay, ok, profesor. Profesor, ¿podría 8 bajar a las minutos. 6, por favor? 12:50. Profesor, ¿puede bajar a las 6, por favor? Ya, un ratito, ya. A ver, ya chicos, pueden ir saliendo. Gracias, profesor. Ok. Profesor, me falta a las 7. Ya terminaron las 6, solamente multipliquen. 2 por 18, 36. Hasta luego, profesor. Nos Ya, vemos. ok, Cuídese. hasta luego. Chao, profe. Chao chicos, nos vemos. ¿Puede ir a las 6, profesor? Ya terminen, que ya voy a cerrar el Zoom, chicos. Terminen, por favor. Yo, profesor, Ya igualmente, cuídense, nos vemos. Gracias, Belén, igualmente, chica, ¿ya? La respuesta Nos es... vemos. Ya, profesor, ya puede. Ya, 26 chicos. metros. Chao, profesor. Profesor, dice TEA. 2:50 estoy diciendo, en 6 minutos. Ya, ahí nos quedamos, chicos, ¿ya? Nos vemos. Profesor, Dime, dime. profesor, ¿puede poner los índices de aplicación? Ya, tómenle una fotito, por favor, chicos, que tengo que cerrar ya. No sé por qué están demorando. y lo demás no es tarea, ¿no? Los demás, los dos últimos es tarea, sí. Ya, profesor, ya, bueno, chao, profesor. Nos vemos, chicos.
Ya, profesor, chao. Chao chicos, nos vemos. Ok.